Las 7 madres más impactantes, abnegadas, amorosas y extraordinarias de la Santa Biblia. Dedicado a todas las madres del mundo. En el número 1 pusimos, lógicamente, a María o Miriam. Según los historiadores que teorizan sobre su edad, María tenía 12 años cuando engendró a Jesús. Otros dicen que tenía 17 años de edad. Otros que tenía 15 años de edad. Lo cierto es que María fue favorecida por el Dios eterno para traer en su vientre al Salvador del mundo. Y fue la mujer más privilegiada de todas las madres de la historia humana. La carga del Espíritu Santo al profeta Isaías quedó registrada en Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto se cumple y queda registrado en el Evangelio de Lucas capítulo 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta madre extraordinaria que condujo a Jesús en sus primeros pasos fue María, quien estuvo también al pie de la cruz cuando él fue crucificado. En el número 2 tenemos a una madre extraordinaria, una madre que nos deja una lección de vida más allá de todo lo comprensible. Ella es Rispa. Rispa tenía un amor inquebrantable para sus hijos. Rispa en hebreo significa carbón ardiente. Era hija de Ayat, concubina de Saúl. En una hambruna que vino al pueblo de Israel, y David investigó la causa espiritual de esta hambruna y se dio cuenta que era por el pecado de Saúl contra los gabaonitas, a los cuales Dios, a través de Josué, había prometido no atacarlos. Saúl los atacó y por esa causa vino hambruna al pueblo de Israel. David le dijo a los gabaonitas que qué querían a cambio para que la maldición cesara, y ellos pidieron 7 hijos de Saúl. En estos 7 hijos de Saúl estaban los 2 hijos de Rispa, que fueron entregados y fueron ahorcados, y sus cuerpos fueron dejados a la intemperie. Mas el amor de esta madre es incomparable.
se fue a cuidar los cuerpos inertes de sus hijos, espantando a las aves de rapiña hasta que consiguió un entierro digno para sus hijos. Segunda de Samuel 21, verso 8. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Ayá, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bexán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey le había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. El amor inquebrantable de esta madrecita consiguió que sus hijos no fueran comidos por las aves de rapiña y tuvieran un entierro digno. Número 3. Ana o Hanna, esposa de Elcana. Habitaban en las montañas de Efraín y era estéril, una mujer despreciada y vituperada porque no podía concebir. Llegó al templo de Silo a derramar su alma ante Dios. Aunque Elcana la amaba, y cuando la veía llorar, le decía: ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Mas Ana oraba por un hijo. La grandeza de esta madre es que cumplió la promesa que le hizo a Dios al entregar a su hijo Samuel para el servicio de Dios. En el primer libro del profeta Samuel, capítulo 1 y verso 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer extraordinaria tuvo a uno de los más grandes profetas de Israel, el profeta Samuel, y cumplió su promesa para Dios. Número 4. En el número 4 está otra mujer memorable, una mujer de los tiempos de Jacob. Fue esposa de Jacob,
Pero Raquel era estéril. Esta mujer dejó unas palabras tan impactantes que hoy es un eco para la sociedad en que vivimos. Es una carga en la conciencia para la humanidad en que vivimos. Raquel dijo: dame hijo o me muero. Dame un hijo o me muero. Raquel significa oveja en el hebreo, esposa de su primo Jacob, hija de Labán. Esta mujer anhelaba tanto tener un hijo que inmortalizó sus palabras que quedaron grabadas en las Santas Escrituras. Dame un hijo o me muero. Eco constante para el mundo en que vivimos. Ella dio a luz a uno de los hombres más ilustres de la Biblia, José el Soñador. Murió al dar a luz a su hijo Benjamín. Vida por vida, una madre inolvidable. En Génesis capítulo 35 y verso 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, murió. Llamó su nombre Benoni. Esto quiere decir hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor. Mas su padre le llamó Benjamín. Sí, este es hijo de la mano derecha o hijo favorito. Raquel, una mujer extraordinaria. Número 5. No podríamos dejar de lado a una de las mujeres más increíbles de la Biblia, a una de las madres que nos deja una lección de vida al preferir ver a su hijo vivo, aunque nunca jamás en la vida lo volviera a ver. Esta historia sucedió en el tiempo de Salomón. Dos mujeres vivían juntas en el mismo cuarto. Casi al mismo tiempo dieron a luz un niño. Mas una de ellas, por accidente, se acostó encima de su propio hijo y lo mató. Al ver a su hijo muerto, le quitó el niño a su compañera y reclamó que era su hijo. Esto fue llevado ante el rey Salomón. Esta historia, escrita en Primera de Reyes capítulo 3, verso 17 en adelante. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana,
y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dijo, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es la madre. Qué hermosa historia del amor inquebrantable de una madre, en este caso anónima. Número 6. Jocabed. Una madre tan extraordinaria que trajo en su vientre al profeta Moisés. Cuando el edicto real de Faraón empezó a correr por todo el imperio de Egipto, era apremiante aquel edicto que decía que todo hijo varón que naciera a las madres hebreas tenían que morir y dejar vivas a las niñas. Fueron 2 edictos. El siguiente decía, echad al río a todo hijo varón. Mas Jocabed, una mujer valiente y esforzada, escondió a su hijo 3 meses y después agarró una cesta, la calafacteó y metió al niño Moisés en el río Nilo. Y allí la hija de Faraón lo encontró y después Moisés llegó a ser un príncipe de Egipto y después cumplió la gran profecía del gran libertador que liberó al pueblo hebreo de la esclavitud. Jocabed, una madre extraordinaria. Número 7. Sara, que quiere decir princesa o mujer de alto rango. Esta madre expresó enorme confianza, enorme fe, pese que tuvo que esperar 25 años después de la promesa que Dios le dio a Abraham de que tendría un hijo con Sara y que este hijo sería la simiente del cual vendría el Salvador del mundo. Sara tuvo que esperar 25 años probando al mundo entero que Dios no se olvida de sus promesas. Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió,
¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Este top 7 está dedicado a todas las madres del mundo. Que Dios las bendiga a todas.